El último tema que vamos a ver son las series de Fourier. En este caso, una serie de Fourier es una función periódica que se puede representar mediante esta ecuación, que es la serie de Fourier, pero la serie trigonométrica, porque también existe una serie compleja de Fourier. Sin embargo, en este tema, que es una introducción a las series de Fourier, únicamente vamos a ver la serie trigonométrica. Dice que una función f de t es igual a un medio de a0 más una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un elemento an por el coseno de n omega 0 de t más un bn por el seno de n omega 0 de t, donde a0, an y bn son los llamados coeficientes de Fourier, que se calculan mediante una fórmula. Ahorita en un momento más se los vamos a presentar. Y omega 0 es una frecuencia fundamental, en donde esas frecuencias fundamentales van a ser multiplicadas por elementos de n, que van a ir desde 1 hasta infinito. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace una serie de Fourier? Una serie de Fourier lo que hace es tener una función periódica, donde f de t es igual a una f de t más t, donde t es un periodo, y esta señal la vamos a construir únicamente con funciones seno y coseno. Si ustedes recuerden, una función seno es una función también periódica, y una función coseno, pues una función muy parecida a una función seno. Entonces, lo que dice la teoría es que una función periódica como esta puede ser construida únicamente a partir de funciones de estas dos. ¿Cómo? A través de lo que es una serie de Fourier. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues por ejemplo esta función en la que vemos que existen discontinuidades cada cierto periodo, me convendría expresar esta función, en vez de una función tradicional, expresarla con una serie de Fourier. ¿Por qué? Porque en una serie de Fourier las funciones seno y coseno siempre tienen una derivada. Entonces, para eso me sirve llevar una función periódica a representarla con una serie de Fourier. Muy bien, esos son los coeficientes de Fourier. El primer coeficiente, el coeficiente A0, va a ser igual a 2 entre el periodo por la integral de un periodo completo de la función f de t por el diferencial de t. El coeficiente an es igual a 2 entre un periodo de la integral de un periodo completo de una función f de t que se está siendo multiplicada por el coseno de n omega 0 de t diferencial de t. Y el último coeficiente, el coeficiente bn, va a ser igual al 2 entre un periodo por la integral de un periodo completo de la f de t por el seno de n omega 0 de t por el diferencial de t. Entonces ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio utilizando esas definiciones. El ejemplo que vamos a hacer de la serie de Fourier es obtener la serie de Fourier de esta señal que está aquí. Esta señal se conoce como una señal cuadrada para cuestiones de voltaje en electrónica, y es una función que vale 1 cierto instante y luego después vale menos 1, regresa un valor de 1 y después se va a un valor de menos 1. Entonces, esta función hay que identificar que es una función periódica. La función podemos decir que comienza aquí, por lo tanto termina hasta aquí, así que esto es el periodo. Entonces podríamos identificar esta parte como el periodo, o podemos identificar el periodo como esta parte que está acá. Es decir, esa sería la primer parte del periodo. Entonces ese es el punto t entre 2 hasta 0, y de aquí a acá es la otra mitad del periodo. Por lo que entonces, si escribimos la función f de t definida por tramos, f de t va a ser igual a la función en esta parte que vale menos 1, cuando t vale menos t entre 2 hasta 0, y la función vale 1 cuando está entre 0 y t entre 2. 1 entre 0 y t entre 2. Entonces aquí está la f de t que yo voy a tener que obtener, la serie de Fourier. Y bueno, comentar nada más que siempre la f de t hay que asegurarnos que tenemos un periodo completo. En este caso, pues el periodo se divide entre estas dos partes, pero lo estoy considerando que de aquí hasta acá, esa es la medida del periodo. El primer coeficiente que voy a calcular es el coeficiente A0. Esta es la fórmula que dijimos anteriormente. Entonces
Vamos a sustituir entonces en este caso esta f de t por lo que vale, y en este caso la integral es una integral del periodo completo, entonces la integral la voy a separar en una integral que vaya de menos t entre 2 a 0, y la otra parte de la integral que vaya de 0 a t entre 2, a la otra mitad del periodo. Entonces a0 será igual a 2 entre t por la integral, dijimos primero de menos t entre 2 a 0, por la f de t entre esos valores que valen menos 1 por dt, y sumamos la otra integral que es ahora de 0 a t entre 2 de la función f de t entre este intervalo que vale 1 por dt, y realizamos la integral. Entonces a0 es igual a 2 entre t, la integral de menos 1 por dt pues es simplemente menos t entre los límites de menos t entre 2 a 0, más la integral de 1 por dt pues es simplemente t entre los límites de 0 a t entre 2. Sustituimos los límites, entonces a0 sería igual a 2 entre t, que multiplica a menos, y luego el límite de arriba 0, menos el límite de abajo menos t entre 2, en este caso con este menos sería t entre 2, más este límite sustituido, t cuando vale t entre 2, pues t entre 2, menos t cuando vale 0, pues menos 0. Entonces a0 sería igual a 2 entre t, que multiplica a 0 más t entre 2 es t entre 2 por este negativo, menos t entre 2, más t entre 2 menos 0, pues t entre 2. Al sumar esos iguales de signo contrario es igual a 0, y al multiplicar por 2 entre t, entonces llegamos que el coeficiente a0 de esta serie de Fourier en este caso es igual a 0. Después de que calculamos el primer coeficiente de Fourier, a0 igual a 0, ahora vamos a calcular los coeficientes an. Esta es la ecuación, recuerden que es muy parecida a la de a0, pero en este caso dentro de la integral vamos a multiplicar por los elementos coseno de n omega 0 de t, donde en este caso tanto n como omega 0 son constantes. Entonces al hacer la misma que la integral anterior, vamos a separar las integrales, una que va de menos t entre 2 a 0, de la función cuando vale menos 1, entonces sería menos el coseno de n omega 0 de t, diferencial de t, más la integral de 0 a t entre 2 de la función f de t, 1 por el coseno de n omega 0 de t, diferencial de t. Entonces, AN sería igual a 2 entre t, que multiplica, y aquí tengo el coseno de t, de nt, pero en este caso, para completar el diferencial, si u es igual a n omega 0 de t, el diferencial de u es igual a n omega 0 diferencial de t, por lo que hay que agregarlo en el diferencial, y para que esto no se altere hay que dividirlo. Entonces vamos a dividir entre n omega 0 multiplicado por el negativo, y la integral del coseno es la función seno, en este caso del n omega 0 de t. Pero la integral del coseno es el seno negativo, entonces con este menos, aquí sería más. Esto entre los límites de menos t entre 2 a 0. Más, ahora la integral de este es muy parecida a esta, hay que agregar 1 entre n omega 0. Y la integral del coseno es el menos seno, porque aquí sería negativo, seno de n omega 0 de t, entre los límites, esta integral de 0
a t entre 2. Antes de hacer las multiplicaciones, vamos a recordar a lo que equivale a omega 0, que es una frecuencia angular. Entonces, omega 0, por definición, es igual a 2 por pi entre t. Entonces, vamos a hacer las multiplicaciones y también vamos a ir haciendo esta sustitución. Entonces, AN será igual a 2 por 1, 2, t entre n omega 0, 2 entre t por n por omega 0, pero vamos a sustituir omega 0 por 2pi entre t. Entonces, por 2 por pi entre t, que multiplica a la función seno cuando t vale 0, 0 por todo esto pues es 0, menos el límite de abajo, ahora cuando t vale menos t entre 2. Entonces sería el seno de n por omega 0, n por omega 0, por 2pi entre t, multiplicado por t cuando t vale menos t entre 2. Menos t entre 2. Y todo esto sería menos, ahora 2 entre t por 1 entre n omega 0, queda algo igual aquí. Entonces 2 por t entre t por n por 2pi, que multiplica ahora la sustitución de estos límites. Primero cuando t vale t entre 2, entonces sería seno de n por omega 2pi entre t por t entre 2, menos el límite de abajo, menos el seno de 0. 0 por cualquier cosa es igual a 0. Por lo que entonces AN sería igual a 2 entre 2, t entre t. Esto queda simplemente 1 entre npi, que multiplica al seno de 0, que es 0, menos el seno, y en este caso t entre t, 2 entre 2, menos npi. Menos npi. Menos t entre t, 2 entre 2, 1 entre npi, que multiplica al seno de 2 entre 2, t entre t, simplemente npi. Por lo que AN sería igual a 1 entre npi, y aquí tengo que tengo el seno de menos npi. El seno de menos npi por definición es el menos seno de npi. Entonces ese menos por este menos quedaría el seno de simplemente ya nada más npi menos 1 entre npi por el seno de npi. Entonces AN sería también igual a 0. Muy bien, y vamos a calcular ahora los coeficientes Bn, que en este caso Bn no tiene que ser igual a 0, no puede ser posible que todos los coeficientes de Fourier sean igual a 0. Entonces, Bn sería igual a 2 entre t, que multiplica la integral de menos t entre 2 a 0, de la f de t que vale menos 1, menos el seno de n omega 0 de t, diferencial de t, más la integral de 0 a t entre 2 de f de t cuando vale 1 por el seno de n omega 0 de t, diferencial de t. Entonces Bn sería igual a 2 entre t, que multiplica a la integral del menos seno de n omega 0 de t para completar el diferencial es 1 entre n omega 0, y la integral del seno es el menos coseno con este menos coseno de n omega 0 de t entre los límites de menos t entre 2 a 0, menos, porque va a ser la integral del seno, 1 entre n omega 0 para completar el diferencial, por el coseno de n omega 0 de t entre los límites de 0 a t entre 2.
Vamos entonces a sustituir aquí esos valores en la función integrada y vamos también de una vez a ir sustituyendo omega 0 por su valor 2pi entre t. Entonces Bn será igual a 2 entre t por 1 entre n omega 0, 1 entre n y omega 0 es 2pi entre t, que multiplica al coseno de n omega 0 de t cuando t vale 0, entonces sería el coseno de 0, menos el coseno de n por omega 0 cuando vale 2pi entre t por t, que en este momento equivale a menos t entre 2, menos 2 entre t por 1 entre n omega 0, 1 entre n omega 0, por el coseno de n omega 0 de t cuando t vale t entre 2, entonces coseno de n por 2pi entre t por t entre 2, menos el coseno de 0. Por lo que entonces Bn será igual a t entre t, 2 entre 2, 1 entre npi, que multiplica el coseno de 0, que vale 1, menos 2 entre 2, t entre t, coseno de menos npi, menos 2 entre 2, t entre t, 1 entre npi, que multiplica al coseno de 2 entre 2, t entre t, npi, menos el coseno de 0, que es igual a 1. Al establecer esas multiplicaciones, Bn es igual a 1 por 1 entre npi, menos 1 entre npi, por el coseno, y aquí el coseno de menos npi es igual a simplemente el coseno de npi, menos por 1 entre npi, por el coseno de npi, menos por menos más, 1 entre npi. Al hacer las sumas de los elementos que son iguales, más serían 2 entre npi, y y son iguales, menos 1 y 1, 2 entre npi por el coseno de npi. Por lo que entonces Bn factorizado sería igual a 2 entre npi por 1 menos el coseno de npi. Y aquí vamos a analizar qué es lo que sucede con el valor de Bn para ciertos valores de, en este caso, n. Si, por ejemplo, n fuera un valor par, digamos 2, aquí diría el coseno de 2pi. Y el coseno de 2pi por definición es 1. Entonces aquí daría 1 menos 1, 0. Por esto, 0. ¿Qué pasa si n fuera otro valor par, digamos 4? Pues aquí daría coseno de 4pi. El coseno de 4pi por definición es igual al coseno de 2pi, que es otra revolución completa, que sería igual también a 1. 1 menos 1 entonces también daría 0. Quiere decir que el coeficiente Bn, esta parte va a ser 0, siempre y cuando n sea par. Entonces, el elemento Bn va a ser 0 cuando n es par. Pero ¿qué pasa cuando n es impar? ¿Qué pasa si aquí n vale 1? Aquí sería coseno de pi, y por definición del coseno de 180 grados es igual a menos 1. Entonces 1 menos menos 1, 2 por entonces daría 4 entre npi. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, cuando n vale 3. Si n vale 3, aquí daría coseno de 3 por pi. El coseno de 3 por pi por definición es igual al coseno de pi. Entonces sería la misma condición que la anterior. Sería 1 menos menos 1. Entonces aquí quedaría 4 entre n por pi. Entonces el valor de Bn es 4 entre npi cuando n es impar. Ya tengo calculados ahora sí A0,
AN y BN, ahora sí vamos a construir la serie de Fourier. Entonces, si ya tengo los coeficientes de la serie de Fourier para este ejemplo, y aquí tengo la serie de Fourier, vamos a sustituir. Entonces, en este caso, la función f de t es igual a 1/2 de A0, pero en este caso A0 vale 0, entonces aquí no escribiría nada, más la sumatoria de los elementos AN, pero todos los elementos AN resultaron ceros, por lo que entonces todo este elemento también es igual a 0, más los elementos BN, que estos sí tienen valor, que equivalen a 4 entre NP, pero siempre y cuando n sea impar, por lo que entonces la sumatoria será únicamente para n impar hasta infinito del elemento Bn, 4 entre Np, que multiplica al seno de omega 0 de t. Dicho de otra forma, 4 entre pi es una constante, entonces sería 4 entre pi por la sumatoria cuando n es impar hasta infinito de 1 entre n por el seno de n omega 0 de t. Si yo expando esta función, entonces la serie de Fourier sería f de t es igual a 4 entre pi por 1 entre n, cuando n vale 1 en este caso, entonces 1 entre 1 es 1, por el seno de 1 omega 0 de t, más, ahora 4 entre pi, multiplicado por n, pero ya no sería n2, porque dijimos que únicamente es impar, entonces vamos hasta el 3, entonces sería 4 entre pi por 3, por el seno de 3 omega 0 de t, más, si le ponemos otro, por ejemplo, cuando n vale 4 es igual a 0, pero cuando n vale 5, sería 4 entre 5 por pi, por el seno de 5 omega 0 de t. Si le pusiera otro, entonces quedaría 4 entre 7 por pi, por el seno de 7 omega 0 de t. Y aquí es donde se extiende la serie de Fourier. Entonces quiere decir que si yo grafico esto, pues yo tendría a obtener una función muy parecida a la que ya explicamos. En donde cada uno de estos elementos significa que este es el armónico. Este, sin embargo, este es el armónico principal o el primer armónico que tiene que tener la misma frecuencia de la función. Quiere decir que si mi función era una función de esta forma, este armónico tiene exactamente la misma frecuencia. Es una función seno con la misma frecuencia que mi función original. Quiere decir entonces que este, que tiene una frecuencia multiplicada por 3, quiere decir que en un solo periodo caben 3 ciclos de esta. Entonces, ese es el armónico tercero, el armónico quinto, el armónico séptimo. A continuación, presentamos una gráfica donde están primero los 7 armónicos. Si ustedes revisan la gráfica, pues entonces la función no se parece todavía a la función que yo quiero hacer, entonces vamos a agregar más armónicos. Después de agregar más armónicos, vemos que la función cada vez se parece un poco más, pero no es suficiente, vamos a agregar una función f de t que tenga hasta 100 armónicos. Y finalmente la función, cuando le ponemos aquí 1000 armónicos, serían completar esto hasta el 1000, y pues vemos que entonces la función ya es muy parecida a la función original, utilizando únicamente funciones senos y funciones cosenos.